Bendiciones, amados hermanos. Un cordial saludo desde Iglesia Judá Puebla, Ministerio Sebenecer. Estamos nuevamente en un episodio de nuestro programa Betlehem, la Casa del Pan, esperando que el Señor nos respalde como ya es nuestra costumbre pedirle en cada programa que grabamos, que el Señor nos respalde, que el Señor nos dé la sabiduría, como hemos estado hablando en programas anteriores, de poder comprender su palabra y extenderla hacia ustedes con la mayor facilidad de entendimiento, hermanos. Voy a presentarles a mis amados hermanos que están con nosotros, mi hermano Elías Pérez y mi hermano Javier Eliosa. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Un enorme privilegio, bendición, poder compartir una vez más por medio de las redes sociales, ¿verdad? Este programa Betlehem, la Casa del Pan. Nosotros nos hemos gozado, ¿verdad? Nos hemos disfrutado entregando la palabra, así que esperamos que esta palabra otra vez en este nuevo episodio sea de mucha bendición. Pues como bien mencionaba mi hermano, pues hemos estado hablando de la sabiduría, así que vamos a continuar con este tema muy importante. Pero pues mi hermano Javi, bienvenido, Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Pues muy contento, muy gozoso de estar nuevamente compartiendo de la palabra del Señor. Les mandamos un cordial saludo desde la Iglesia de Cristo Judá y esperando que también se gocen junto con nosotros escuchando de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para pues, poderle dar introducción a este tema que el Señor quiere para nuestras vidas. Nosotros, como vuelvo a repetir, hemos sido edificados, hemos sido bendecidos y esperamos que tú también, ahí en donde nos estés escuchando, puedas ser bendecido o bendecida a través de la palabra del Señor, que al final de cuentas aquí no venimos a hablar pues nuestras palabras, ¿verdad? No venimos a hablar lo que nosotros pensamos, sino que el Señor quiere para nuestras vidas. Al final de cuentas, igual lo dice la palabra del Señor, que el Señor le habló al pueblo de Israel antes por medio de sus profetas, ¿verdad? Luego le habló por medio de los apóstoles, bueno, por medio de Jesús, vino Jesús, Él habló, ¿verdad? Luego dejó a los apóstoles, a los 5 ministerios. Entonces, de alguna manera, el Señor nos permite que podamos recibir su palabra y por medio de ella poder nosotros compartirla. Entonces no venimos a compartir pues nuestros pensamientos, sino que venimos a compartirles la palabra del Señor. Así que mi hermano Gerardo me hace favor de la oración para introducirnos. Amén. Padre Santo, bendito Señor, en esta noche, Señor, te pedimos que bendigas, papito, la palabra que se va a dar hoy, Señor, que nos utilices y que nos des la sabiduría, Padre, esa sabiduría tuya, Señor, que sea injertada en nosotros, papito, para poder dar a entender tu palabra, Señor. Tómanos como conducto de tu gloria y de tu palabra, papito santo. Te pedimos que bendigas este programa, Señor, y que toque todos los corazones, Señor, de mis hermanos y amigos que nos estén viendo, papito, a través de las diferentes redes sociales, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues a manera de introducción, pues para los que no vieron nuestro episodio anterior, les invitamos, ahí está en YouTube y en Facebook para que puedan ir a ver pues la introducción de esta serie de temas acerca de la sabiduría, ¿verdad? Pudimos ver la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos viendo el primer tema de la sabiduría, pudimos comprender a la luz de la palabra que Jesús de alguna manera pues es la personificación de la sabiduría. Y nosotros al recibirlo, al confesarlo a Él, pues nosotros se introduce dentro de nosotros y por medio de Él viene la sabiduría. Entonces vimos la semana pasada que también nosotros estudiamos mucho la palabra del Señor, bueno, mucho a nuestra consideración, ¿verdad? Porque hay hermanos que se dedican completamente al estudio de la palabra, pero ahí de lo poquito que el Señor nos ha regalado, pues también podemos compartirle. Pero lo que voy es de que nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor, pues nos vamos siempre a la raíz, que es la raíz hebrea o griega, porque pues sabemos que la Biblia, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, que era una palabra griega, biblión, en plural, pero ahora a nuestro español se tradujo como la Biblia, entendemos que está escrita en griega, en hebreo y en griego. Entonces, todo lo que se escribieron ahí pues, los enviados del Señor, lo escribieron en ese idioma. Sin embargo, pues ya se encargaron algunas personas, algunas asociaciones de traducirlo a nuestros idiomas e incluso a nuestras lenguas, porque, por ejemplo, aquí en México, como comentábamos la semana pasada, hay más de 60 lenguas, ¿verdad? Y como
¿cómo les va a llegar la palabra del Señor si no hay nadie quien se las... Claro, el Espíritu Santo puede obrar de manera poderosa, es más, y perdón que me detenga aquí, pero hay muchos dones de lo que hemos estado hablando últimamente, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Y uno de esos dones es el don de diversas clases de géneros de lenguas, interpretación de lenguas también, pero de alguna manera nos han enseñado, y les doy aquí el testimonio que escuché de un apóstol, ¿verdad? De un apóstol del Señor, en donde él decía de que él iba acompañado con un hermano que era de Francia, ¿verdad? Que era francés, ¿verdad? Y de alguna manera, pues lo vio ahí, pero él no podía entender el idioma, ¿verdad? Porque ¿cómo van a entender el francés? Tal vez lo único que puede decir es, allá en Guate, nosotros comemos pan francés, pero hasta ahí, ¿verdad? No, nada más. Pero ¿cómo iba a entender? Entonces dice que de alguna manera un hermano fue levantado. Y esto, mire, hermano, es por fe, ¿verdad? Esto lo recibimos, lo entendemos por nuestra fe y porque sabemos que es algo espiritual, ¿verdad? Entonces dice que se levantó un hermano y empezó a hablar lenguas, diferentes géneros de lenguas. Pero dice que este hermano, que era de otro país, tenía otro idioma, empezó a entender lo que estaba hablando el hermano en lenguas. Imagínense, entonces ahí se manifiestan por lo menos dos dones. El primero es el diversos géneros de lenguas, que hay lenguas incluso angelicales, hay lenguas humanas también, pero también la interpretación de lenguas. Entonces, de alguna manera, él pudo comprender lo que estaba hablando en lenguas por medio del don. Ahora bien, para aquellos que no tienen el don, pues ¿cómo le van a hacer, verdad? ¿Cómo le van a hacer para poder comprender la palabra? Entonces, por eso es de que hay muchas que se dedican a traducir la Biblia, que viene de sus raíces hebreas y griegas. Ahora bien, pues en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Ahora bien, no podemos hacer de menos pues el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos 5? Dice que todo lo que fue escrito en los tiempos pasados, en los tiempos anteriores, fue escrito para nuestra didascalía, para nuestra enseñanza. Entonces, todo eso, y dice todo, no dice solo Éxodo, solo Génesis, no dice todo lo que fue escrito fue escrito, al final de cuentas, valga la redundancia, para enseñanza de nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos hacer de menos el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, al traducirse al español, hay varias palabras que tradujeron, perdón, que valga la redundancia, al español como sabiduría, ¿verdad? Por lo menos 7 palabras hebreas que a nuestro idioma, que es el español, nuestro idioma nativo, ¿verdad? Algunos hablan 3 idiomas, como mi hermano acá, mi hermana aquí que habla 4 o 5 idiomas, ¿verdad? Pero realmente lo que entendemos entonces es el español, ¿verdad? Pero a nuestro español se tradujeron como sabiduría. Entonces la semana pasada vimos una de ellas, que era la palabra hebrea chogmot. Hoy vamos a ver la palabra griega chogma, que es de las que más se repite en la Biblia, ¿verdad, mi hermano Javi? Pero le voy a dar el tiempo a mi hermano Javi para que él nos pueda explicar qué es esta sabiduría y en qué versículos aparece para que podamos recibir esa bendición y nos la podamos comer y disfrutar. Amén. Amén. Sí. Como bien decía nuestro hermano Elías, la sabiduría chogma está en la Biblia más aproximadamente 149 veces. Entonces es de la palabra sabiduría que va a estar escrita en la Biblia. Pero algo cierto que decía nuestro hermano Elías al principio, Jesucristo es la sabiduría. Ya las diferentes palabras solo son ramificaciones y que se aplican en los diferentes versos. Entonces esta palabra sabiduría, chokma, es la del hebreo 24:51 y quiere decir sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, y quiere decir saber. Entonces, en uno de los versículos en donde vemos esta palabra sabiduría, dice, no, es Proverbios 8:1, y dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Entonces nuevamente vemos que la sabiduría está hablando, dice que está clamando. Pero entonces vemos que la sabiduría también es una ciencia, es de lo que ya está creado
de lo que todos podemos conocer por medio del estudio, es la ciencia. Entonces nosotros también podemos adquirir la sabiduría a través del estudio, ¿verdad? Es cierto que el Señor es un Dios todopoderoso, pero también nosotros tenemos que estudiar, que empaparnos. O vemos las recomendaciones de nuestro pastor, el apóstol también hace las recomendaciones, ¿verdad? De leer mucho más la Biblia. En la Biblia dice, al principio del libro de Proverbios, dice que los proverbios son para adquirir sabiduría. Entonces, en el libro de Proverbios mayormente es cuando nos vamos a empapar de sabiduría. Vemos que Jesús es la personificación de la sabiduría. Entonces siempre vamos a estarle pidiendo al Padre que nos empape, que nos llene de esa sabiduría. Amén. Amén. Ahorita que mi hermano tocó el tema acerca de la semana pasada, donde hablábamos de la sabiduría Chorumá, y comentaba que Jesús es la personificación de la sabiduría, se me vino a la mente, viene en Primera de Gerardo 2:1, se me vino a la mente que Jesús es la personificación de la sabiduría, y estas 7 ramificaciones que estamos empezando a estudiar podrían ser cualidades que Jesús mismo tenía, que Jesús tenía estas cualidades. Por ejemplo, ahorita en esta ramificación de la sabiduría que toca mi hermano, y que hablaba de no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia, me recuerda cuando Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos, haciéndole ver diferentes puntos, ¿no? Sabemos que los fariseos o los escribas eran personas necias, un poquito cerradas, porque ellas tenían sabiduría terrenal y hasta en cierto punto sabiduría demoníaca, y venía Jesús con la sabiduría, que Él es mismo la sabiduría, a hacer lo que decía mi hermano en este versículo, en Proverbios 8:1, donde dice, no clama la sabiduría y levanta la voz la prudencia. Amén. Sí, impresionante, porque pues aquí vemos que lo que usted decía, complementado con lo de mi hermano Javi, que al final de cuentas Jesús, y me llama mucho la atención lo que decía, porque él es la plenitud de la sabiduría, ¿verdad? De Él se desprenden todas estas sabidurías. Quiere decir que nosotros, al ver la vida de Jesús a través de la Biblia, podemos ver aplicadas todas estas sabidurías. Y lo que mencionaba mi hermano Gerardo, de que él al final de cuentas iba y les explicaba a los discípulos, les explicaba a las multitudes, les explicaba a los más cercanos, pero también a los fariseos y saduceos, a los mismos escribas, que dice que los escribas eran expertos de la palabra, eran expertos en la ley, pero en la ley de Moisés. Ahora, es más, el mismo Jesús les decía, bueno, ustedes saben de esa ley, pero ahora me tienen a mí, ¿verdad? Me tienen enfrente, ¿para qué quieren más? Aquí y no lo pudieron aprovechar, imagínense. Entonces, muchas veces, hermanos, así nos pasa, ¿verdad? Que nosotros queremos aprender un montón de cosas, pero dejamos de un lado lo más importante, que es Jesús, ¿verdad? Muchas veces decimos, me voy a meter a este curso o voy a meterme a estudiar esto y aquello, pero dejamos de un lado la iglesia en donde nos enseñan más de Jesús, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que también Jesús era un experto, entonces se enfrentaba a él a expertos en la ley, pero él era experto también en la palabra, porque cuando venían y el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, venía, lo tentaba, lo ponía a prueba, él dice, la palabra del Señor dice así. O sea, era un hombre diestro, ¿verdad? Un hombre experto en la palabra. Y esto me recuerda a Esdras, ¿verdad? Se recuerdan que Esdras dice que él era y justo ahorita que lo estaba diciendo mi hermano, me fui a buscarlo. Esdras capítulo 7, verso 6 dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey, mire bien importante lo que dice, y el rey le concedió todo lo que pedía. Es decir, que Esdras, cualquier cosa que pedía, mire, la mano y el rey le concedió todo lo que le pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque él era un experto. Y es más, esta misma palabra que está diciendo mi hermano Javi, dice que quiere decir
habilidad o experiencia. Entonces, de alguna manera, hermanos, cuando nos llenamos de esta sabiduría, nos hacemos expertos, ¿verdad? Pero ¿expertos en qué? Esa es la pregunta, porque podemos aplicarlo en muchas cosas, ¿verdad? Expertos en la alabanza, expertos en la enseñanza, expertos en utilizar los medios de comunicación, pero todo para que sea para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el mismo Esdras dice que, lo voy a leer porque me pico mucho, pero este es de Esdras, de verdad me impacta porque dice, verso 10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Imagínense que hermano, que nosotros nos podamos dedicar a estudiar la palabra del Señor, pero que nuestro corazón esté dispuesto. Entonces, algo importante acá, que claro, todo este conocimiento, la palabra viene a nuestro oído, a nuestra mente, pero lo más importante, nuestro corazón. Que podamos disponer nuestro corazón a recibir la palabra, por lo que hizo Esdras. Y dice, a estudiar. Aquí hay tres cosas importantes. Dice que dedicó su corazón a estudiar, practicar y luego enseñar. Esto es impresionante. O sea que nosotros, hermanos, ya se nos ha sido, pues se nos está siendo expuesta la palabra del Señor, ya la estamos estudiando. ¿Qué nos corresponde? A ponerla en práctica, ¿verdad? Ir practicar, ¿verdad? Ya nos dijeron que la sabiduría es hacernos expertos. Entonces, ¿en qué me quiero ser experto? Quiero ser un experto en el servicio, por ejemplo. Yo quiero ser un experto en la alabanza, un verdadero adorador en espíritu, ¿verdad? Yo me quiero hacer un experto en la enseñanza. Yo me quiero hacer un experto en evangelizar, por ejemplo, ¿verdad? Pues eso es lo que deseamos en nuestro corazón. Pero ¿qué nos corresponde? Ponerlo en práctica. ¿Verdad? Ya lo recibimos, vamos a practicar. Ya lo practicamos, ahora vamos a enseñar, ¿verdad? Esto es muy lindo. Entonces, esta sabiduría se nos abre más el panorama para que podamos comprender las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces dice que Esdras, ¿verdad, hermano? Esdras dedicaba su corazón y el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos verán por mis caminos. Amén. Y ese es el temor, como siempre los temores, ¿verdad? Nos invaden. Como personas tenemos miedos, tenemos temores. Y uno de los temores yo creo que es entregarle el corazón al Señor. El Señor, como siempre, tan bueno, tan misericordioso, nos lo arrebata. Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, mire qué tremendo. Entonces es cuando nosotros le damos nuestro corazón al Señor como Esdras. Entonces Él empieza a trabajar. Y empezábamos a hablar de nuestro Señor Jesús. Y dice en Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría. Imagínense, el Señor Jesús también iba aumentando su sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, nuevamente, aumenta nuestra sabiduría y empezamos a hallar gracia. Somos amables. Y cuando vemos que amable significa el fácil de amar. El fácil de amar. Entonces, cuando somos sabios, vamos a poder hablar también palabras amables. Vamos a caer bien. Vamos a caer bien. Y el Señor va aumentando nuestra estatura en sabiduría, en todos los aspectos. Vamos a ir hallando gracia. Lo mismo que Esdras podía comunicarse con los demás, podía enseñar, hasta el enseñar, ¿verdad? Tenemos que hallar gracia delante de los hombres. Sí, esto es muy importante. Y ahorita mi hermano mencionaba algo también que decía del camino, ¿verdad? Que al final de cuentas, el camino es ¿quién? Cristo. Él es el camino. Y esto me recordaba a lo que nos predicaba nuestro pastor Juan Carlos hace, ¿qué? 3, 4 semanas. Usted lo puede ir a buscar ahí. Él platicaba del corazón engrosado, ¿verdad? Pero él decía que hay muchos corazones y es lo que estamos platicando ahorita del corazón. Muchas veces tenemos un corazón que no le agrada al Señor. Ese corazón puede estar engrosado, puede ser un corazón enojado, un corazón triste, un corazón atribulado, un corazón que más puede ser angustiado,
muchas cosas que pues el Señor nos muestra a través de la palabra. Altivo también, pero específicamente hablando del corazón engrosado, nuestro pastor nos explicaba que muchas veces nuestro corazón ya está muy orgulloso, ¿verdad? Como ya hemos recibido mucho, ¿verdad? Tal vez tú también en un momento has recibido mucho y ya nos empezamos a creer que ya me creo, pues, no sé, ¿verdad? A lo mejor no voy a dar ejemplos en esto, pero muchas veces nos empezamos a creer mucho. Entonces, de alguna manera, tenemos que ejercitarnos, porque para sanar ese corazón engrosado, tenemos que caminar. ¿Pero caminar en dónde? ¿Verdad? Camino. En el camino que es Cristo. Y esto me lleva a Proverbios 4:11, que dice, por el camino de la sabiduría te he conducido. O sea que la sabiduría también es un camino, que es Cristo. Por eso todo se va complementando. Dice, por sendas de rectitud te he guiado. O sea que al final de cuentas, nosotros cuando recibimos esta sabiduría, como que se nos aclara el camino, se nos aclara el panorama, ¿verdad? Porque yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces vemos muchos caminos, ¿verdad? Como dicen por ahí, en donde decimos, Señor, ¿para dónde agarro, verdad? Si me voy para acá, este camino aquí, o qué es lo que tengo que hacer. Y uno no sabe, y uno se empieza a tribular, uno se empieza a angustiar, o uno empieza a cargarse. Es más, a veces uno está aquí en la iglesia y uno dice, Señor, tengo que tomar una decisión. Pero uno está pensando en todos los caminos. Pero entonces viene el Señor y cuando ya lo recibimos a Él, dice, bueno, yo soy el camino. Déjalo todo en mí. Es como que nos dice, entréguemelo todo y yo les voy a mostrar el camino. Eso es impresionante. Entonces, esta sabiduría como que nos abre el panorama, hermano. No sé, mi hermano Gerardo, si tú en algún momento te has encontrado en esos momentos en donde tenemos que tomar una decisión y como decimos, ¿verdad? Hay muchos caminos, pero no sabemos por dónde agarrar. Sí, amén, hermano. Definitivamente yo creo que en el camino del Señor, en el tiempo en que uno va caminando, va conociendo cada vez más del Señor, más y más y más, vienen circunstancias en las que se puede, uno mismo, hermano, se mete el pie. Y es que hay que ser un poquito realistas, uno mismo se mete el pie porque sabemos a dónde es nuestro socorro, sabemos a dónde acudir, que son los caminos del Señor. Y nosotros queremos resolverlo con nuestra sabiduría, una sabiduría terrenal que hemos ido adquiriendo a través de lo que hemos pasado en esta vida, en esta tierra. Pero cuando nosotros venimos y conocemos a Jesús, obviamente, la sabiduría es diferente, la sabiduría es celestial. Entonces, yo creo que definitivamente, hermanos, todos los que o estamos en el camino del Señor, pasamos este tipo de situaciones. Solamente hay que tener el objetivo de quién es el camino, Jesús. Y Él es el camino a la sabiduría. Únicamente, hermanos. Porque ese tipo de situaciones siempre se van a presentar en nuestras vidas. Todo el tiempo, hermano. Que si escojo el saco negro o escojo el saco azul, por un decir, hermano. Pero las situaciones siempre van a venir a nuestra vida. Y que el Señor sea el que nos da la sabiduría para poder elegir el camino correcto. Amén, sí, hermanos, esta palabra pues es impresionante y al final de cuentas es como que si lo tomamos de la mano con las descripciones que decía experiencia, ciencia, sabiduría, de alguna manera como que nos vamos a hacer expertos incluso en saber tomar decisiones, ¿verdad? Eso es lo que se me venía ahorita a la mente porque se recuerdan que ahí están los hijos de Isaacar. ¿Qué es lo que dice la palabra de los hijos de Isaacar? Que eran expertos en discernir los tiempos, pero no se queda ahí. Que dice, y saben qué hacer. O sea que de alguna manera ellos tenían una sabiduría, no solo para entender el momento en que estaban pasando, que tal vez el momento es un momento de prueba, tal vez esa prueba que el Señor permitió en tu vida no la pudiste comprender, hermano, amigo, y te alejaste del Señor. Tal vez no tenías esa sabiduría para entender de que era un momento que el Señor te estaba probando y tenías que dar fruto y tal vez te alejaste. ¿Verdad? Pero ahora viene la verdadera sabiduría a nosotros, ¿verdad? Y entonces esa sabiduría ya nos dice, bueno, este tiempo que estás pasando, sí, es un momento de prueba, de tribulación, pero no es tu final. Es lo que nos decía en una prédica. El proceso muchas veces vienen las promesas del Señor, ¿verdad? Yo me imagino que tú has recibido una promesa, mi hermano Javi, pero viene el Señor y te dice, yo voy
voy a hacer esto contigo, te voy a dar, vas a hacer luz en medio de las tinieblas, te voy a dar, vas a predicarle a multitudes o cualquier promesa que el Señor le da a uno. Pero lo que no nos dice, y lo que le digo, ¿verdad? No nos dice el proceso. No nos dice que para llegar a ese punto, que es la etapa final, que es lo que el Señor tiene para ti, donde dice que va a haber un proceso que muchas veces va a ser difícil, pero necesario. ¿Y por qué no nos dice ese proceso? Porque si nos dijera el proceso, posiblemente nos iríamos, ¿verdad? Entonces a veces el Señor dice, mira, te voy a dar esto, pero el proceso va a ser difícil. Uno dice, no, Señor, mejor dame otra cosa, ¿verdad? Porque no quiero pasar ese proceso. Pero si nos hacemos expertos en entender el tiempo, entonces nosotros vamos a ser expertos en saber qué hacer, en tomar las decisiones correctas para guiar incluso a nuestra familia, ¿verdad? Así es. Pues todo muy interesante. Y de nosotros depende también muchas veces, yo creo, el tiempo que estemos patinando en el proceso, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar estancados y no hay un avance. Parte de ello, lo que mencionaba hermano Elías, yo creo es sanar primero el corazón engrosado. O sea, el corazón engrosado nos está hablando de un corazón que no es sano. Entonces tenemos que sanar primeramente nuestro corazón y después caminar en el camino que es Jesucristo, la sabiduría. Y escuchando los hermanos, pues yo me recordaba de Judá. ¿Qué tenía en el corazón Judá? Tal vez no era un corazón totalmente sano. Judá, una de las 12 tribus que el Señor eligió, pero dice que va caminando en el camino, pero junto al camino estaba Tamar, que era su nuera. Entonces Tamar estaba a un paso del camino. Judá iba dentro del camino, que es Jesucristo. Pero hay algo que lo desvía, lo atrae su mirada y está a un paso, sale del camino. Pero entonces ahí es en donde yo hacía la pregunta, o me hago esa pregunta: ¿qué tenía Judá en el corazón? El enemigo había puesto o había orquestado bien un plan. O sea, porque si Judá no tuviera esa debilidad, no iba a voltear a ver, no se iba a desviar. Entonces hay cosas que nos desvían, ¿verdad? Y precisamente el centro del programa, ¿verdad?, que es que volvamos al camino. Entonces, primeramente, sanar nuestro corazón, tener sabiduría, pedirle sabiduría al Señor para volver al camino. Amén. Amén, mis hermanos. Fíjense que qué interesante todo esto que estamos comentando, y sale a palabras de mis hermanos por revelación nuevamente del Señor. Es muy, muy interesante, hermanos. Pero bueno, es tiempo de terminar nuestro primer bloque. Vaya por una su agüita para que pueda seguir viendo nuestro programa, hermanos. En un momento estamos con ustedes. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer
te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos, pues estamos de vuelta una vez más aquí en su programa Betlehem, haciendo un breve resumen de lo que veníamos hablando. Estábamos hablando acerca de la sabiduría Shokma. Estábamos hablando acerca de cómo todas estas sabidurías son ramificaciones que salen de la sabiduría que es Jesús. Amén. Y hace un momento, antes justamente de que fuéramos al término del primer bloque, mi hermano hablaba de que la sabiduría que viene del Señor, esta sabiduría Shokma, nos ayuda a tener buenas decisiones, a tener, sí, buenas decisiones. Y mencionaba usted a los hijos de Isaacar, que discernían los tiempos y sabían qué hacer en cada tiempo que venía. Y yo, haciendo un poquito de énfasis en todo esto que estábamos hablando acerca de la sabiduría, podemos también tomar a lo de Salomón. Cuando se le acercan estas dos mujeres, a una se le muere su bebé y a la otra mujer pues decía que el que se le había muerto era de ella. Y empieza una disputa por el bebé y se acercan y le dicen, no, es que este es mi bebé. Y la verdadera madre dice, no, es mi bebé. Entonces Salomón, con toda la sabiduría que el Señor le había dado y que él había pedido, les dice, bueno, partan al niño a la mitad y quédense mitad y mitad, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que la verdadera madre dice que se lo quede ella. ¿Hasta dónde llega la sabiduría que el Señor nos puede estar dando? Amén, hermanos. Nos ayuda a tomar decisiones acertadas, discernir los tiempos que estamos viviendo y tomar decisiones acertadas de acuerdo a la sabiduría del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Sí, sin lugar a dudas, Salomón, ¿verdad? Un hombre más sabio. Dice que no había nadie más sabio como él en sus tiempos, ¿verdad? Dice que incluso la reina de Saba viajó un gran, pues, ¿qué se puede decir? Un territorio para poder llegar a las distancias donde estaba David, solo para ver la sabiduría, para escuchar la sabiduría que él tenía, ¿verdad? Pero esto de entender los tiempos también me llama mucho la atención y viene ligado a esta parte que está en Salmo 90:12, que dice así. En este salmo también está escrita esta sabiduría, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Chokmah, dice así: enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Pero mire, esto es interesante porque dice que traigamos al corazón sabiduría. O sea que de alguna manera, al nosotros estar meditando en nuestros días, es decir, en nuestro tiempo, eso trae sabiduría a nosotros. Pero es que esto es realmente, hermanos, cuando lo leía, gracias a Dios tenemos una cobertura, ¿verdad? Y nuestro apóstol lo explicaba, y con la ayuda del Señor quiero dar a entender lo que él nos explicaba en ese momento. Pero él nos decía, bueno, a nosotros al contar nuestros días, es decir, que nosotros vemos, ¿verdad? Ya estamos viendo, bueno, ya tengo 20 y tantos. Ya tengo, hermanos, ¿cuántos tienen ustedes? Ya no vamos a decir cuántos, ¿verdad? Unos tantos. Pero cuando nosotros nos ponemos a meditar, bueno, ya tengo cierta edad, ¿verdad? Pues ya voy pues en un recorrido, ya tengo un recorrido en mi vida. Muchas veces, a veces uno solo lo piensa así, pero no lo medita realmente. Pero aquí dice que el Señor nos tiene que enseñar a contar de nuestros días. Y si nosotros nos estamos meditando en ese tiempo, vamos a adquirir sabiduría. Y como les digo, esto es un poquito complicado de entender. Y es más, él mismo pues nos enseñaba, ¿verdad? Que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que los hombres, o en general la humanidad, ¿cuánto es que puede vivir? Según la Biblia dice 70 años. Y los más robustos, los más fuertes, ¿cuántos? 80 años. Entonces, por lo menos ahí ya nos da dos parámetros.
pero en otro verso dice que da hasta en Génesis 6, no lo voy a leer, pero él dice que no contendrá mi espíritu para siempre con él. Mire, dije que no lo voy a leer, pero mejor sí lo voy a leer. No contendrá mi espíritu para siempre con él, hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Entonces, por lo menos aquí entonces nos da 3 parámetros, ¿verdad? De 3 edades que, por ejemplo, puede llegar a tener un hombre, una mujer, una persona. 70, 80 o 120. Pero ¿será que se refiere a eso? Este salmo, pues eso es lo que vamos a ver. Incluso aquí podríamos meter el tema de que nuestros días pueden ser alargados o pueden ser acortados. Mi hermano Javi, yo sé que usted lo sabe, por eso le pregunto, ¿qué dice la palabra del Señor que tenemos que hacer para que se alarguen nuestros días? Dice que debemos de honrar padre y madre para que los días sean alargados. Pero yo creo que también podría hablar de cobertura, honrar cobertura. En esta casa, gracias a Dios, tenemos padre y tenemos madre. Entonces, dice que serán añadidos nuestros años. Entonces, algo glorioso. Está un tip. O sea, vemos que en la Biblia hay muchas cosas que tal vez no le damos la importancia por las cuales fueron descritas. El Señor en su multiforme sabiduría nos las dejó ahí escritas, están encriptadas y nos da un tip, ¿verdad? Queremos llegar a esos 80 años. Ahí está. Solo con honrar padre y madre y honrar a nuestra cobertura. Amén. Entonces, de alguna manera, pues les digo, nuestra edad dice que tenemos que aprender a contar nuestros días, es decir, nuestros años, pero también se pueden alargar con el tema de conocer cobertura, honrar a nuestros padres. Al mismo Ezequías, dice, se recuerdan de Ezequías, de que, tal vez me hace favor, hermanos, 2 Reyes 20, en donde dice que Ezequías, el Señor le manda un ángel y le dice, ¿verdad?, que ahí va a quedar, ¿verdad? Pero viene Ezequías y dice algo muy importante. Él dice que llora amargamente, pero habla algo muy importante que es lo que quiero, tal vez me hace favor. Segundo de Reyes, ¿qué? 2 Reyes 20. Versículo como 4 o 5, en donde dice Ezequías que le pide al Señor que se recuerde, acuérdate, dice. Es el 3. 3. Amén. Dice, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo te he dado delante, cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y te he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Amén. Ezequías lloró amargamente. Entonces Ezequías acá da un como tip, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, al Señor, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho. Imagínense, entonces uno puede venir y decirle, Señor, cuando uno esté pasando un proceso de prueba, ¿verdad?, un proceso de tribulación, Señor, y no es porque lo exijamos, sino solamente una petición. Señor, acuérdate del servicio que te he hecho, de cuánto yo me dispuse para servirte. Y dice que el Señor Jesús, bueno, el Señor Dios manda a su ángel y dice, ¿sabes qué? 15 años más de vida. Esto es impresionante. ¿Pero a través de qué? De que le había servido, de que había agradado al Señor. Entonces, hermano, nosotros aquí estamos pues sirviéndole de alguna manera a nuestro Dios, pero tú, que si tal vez en algún momento ya no quieres servirle, tal vez estás ahí en la casa, estás en tu casa o estás en otra iglesia, otra denominación, no importa, pero tú ya te cansaste tal vez de servirle al Señor. Dice aquí que Ezequías, a través de su servicio, el Señor le concedió más años. Entonces no nos tenemos que cansar de servirle al Rey de Reyes, ¿verdad? De alguna manera tenemos que entender que el tiempo, hermanos, y esto es donde me voy a detener un poquito, porque el tiempo que estamos pasando nosotros aquí en la tierra es muy corto comparado a la línea de eternidad del Señor Jesús, de Dios. Es decir, Dios es eterno, ¿verdad? Hay una línea ahí de eternidad. Nosotros al final de cuentas ya alcanzamos la vida eterna, ¿verdad? Pero en esa línea de vida eterna, el Señor como que hay un pedacito pequeño en donde Él nos mandó a esta tierra, ¿verdad? Y al final de cuentas es un corto tiempo, no importa la edad, no importa 70, 80, 120 años, eso no importa, es un pequeño lapso de tiempo comparado a toda la eternidad. Entonces, si nosotros venimos y decimos, bueno, esta prueba que estoy pasando de enfermedad, ya llevo 15 años de enfermo, por ejemplo,
Ya llevo 10 años pidiéndole trabajo al Señor y uno dice, no, Señor, ya me cansé, ya mucho tiempo. Hermano, recordémonos que hay una vida eterna. Entonces, nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza y tu esperanza está allá con Él, que vamos a estar con Él eternamente. Entonces, ¿qué significa esto de contar nuestros días? Significa apreciar, atesorar, pero más que todo, aprovechar el tiempo, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a aprovechar el tiempo, eso va a adquirir sabiduría en nuestro corazón. Si aprendemos de que estos pequeños lapsos de prueba que son muy pequeñitos, si entendemos de que es algo muy pequeñito comparado a lo que nos espera, que es nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro final, está allá arriba, nuestro final está allá con Él, entonces vamos a decir, ay, pues, estos 15 años de enfermedad no son nada. Si yo espero, si yo lo entiendo, si yo entiendo que esto es un tiempo que el Señor me está permitiendo vivir aquí y aprender, y si yo lo entiendo, yo voy a tener una esperanza más grande, ¿verdad? Eso es lo que nos está explicando ahí. Aprovechar. Entonces, mi amigo y mi hermano, ¿estás aprovechando el tiempo? Y te pregunto a ti, pero al final de cuentas yo me lo pregunté a mí mismo. ¿Estoy aprovechando el tiempo? ¿O será que estoy, pues, mucho tiempo en las redes sociales, mucho tiempo viendo cualquier otra cosa, o tal vez mucho tiempo incluso con la familia, ¿verdad? Que eso a uno puede decir, no, ¿qué tiene de malo? Pero si le dedicamos más tiempo a nuestra familia que a Dios, entonces no estamos aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, como les digo, nosotros hermanos, y se nos ha predicado muchas veces, estamos pasando por un proceso de prueba, sí, pero persevera, porque nuestra esperanza es más grande. Estamos pasando un tiempo muy pequeño aquí, estamos contando en nuestros días incluso, pero es muy corto ese tiempo comparado a la bendición que el Señor tiene para nosotros. Es más, incluso Satanás sabe esto. Perdón que me detenga aquí, hermanos, ya les voy a dar el tiempo. Pero en Job 2:4 dice, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Es decir, que Satanás, que el Señor lo reprenda, sabía de que uno humanamente no sabe entender el tiempo, uno humanamente no sabe contar los días, uno humanamente no sabe aprovechar el tiempo, porque uno piensa, bueno, yo no quiero morirme, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es difícil de comprender porque uno dice, hermanos, ¿cómo así que van a estar hablando pues de morir? Aunque sabemos que nosotros dormimos, ¿verdad? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces dice que el enemigo sabe que uno da lo que sea con tal de tener más vida, ¿verdad? Uno puede entregar su propio servicio, hermano, por con tal de tener más vida, pero no. Si nosotros entendemos que, como les digo y vuelvo a repetir tal vez una vez más, si entendemos que estamos pasando por un pequeño tiempo en la línea del tiempo de la eternidad aquí, es una prueba. No demos todo a cambio de la vida, porque la vida ya la recibimos. La vida es Cristo. Ya la recibimos, hermano. Y tal vez tú, mi hermano, ya la habías recibido, pero te alejaste de los caminos del Señor. Tú sabes que hay una esperanza más allá, pero las pruebas te alejaron. Hoy te invitamos a que vuelvas a la casa del pan. Este programa es esto, Bethlehem, la casa del pan. Que vuelvas, hermano, porque esa prueba que estás pasando no es tu final. Eso es solo un proceso. Tu final es mejor. La gloria, dice, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Hermanos, entonces hay una gloria muy grande que nos está esperando, pero tienes que volver a la casa porque te estamos esperando con los brazos abiertos, mi hermano. Amén. Mire, hermano, qué bendición el escudriñar la palabra, ¿verdad? Y volviendo a esos tips, si le pudiéramos nombrar así, ¿verdad? De añadir años a nuestra vida. Como Ezequías, ¿verdad? Dice que lloró amargamente. Yo creo que el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento de nuestras obras pasadas. El honrar a padre y madre. Pero el buscar sabiduría también. Proverbios 9:10, yo veía acá. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice en el 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Amén. Entonces, qué bendición y nos abre el panorama
y ahora nos inquieta, ¿verdad? Para buscar más y más al Señor, para buscar la sabiduría, para acercarnos al Señor. Y Él dice que Él mismo es el quien va a añadir, va a aumentar años, va a aumentar días a nuestra vida. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Sí, hermano. Y mire, ahorita con lo que mencionaba mi hermano Javi, de alguna manera, pues haciendo los tips, ¿verdad? Que nos da la Biblia para alargar nuestra vida, nuestros años de vida. Pero mire, si no los aprovechamos, así como ahorita aquí lo tenía, no me recordaba, pero dice que Jacob, Génesis 47, verso 9, dice, entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación, imagínense cómo lo dice, peregrinación, son 130 años, pocos y malos. Mire, 130 años había vivido Jacob y dice que eran pocos y malos. Tal vez de alguna manera el Señor le había concedido que se le alargaran tal vez su tiempo de vida. Pero él dice, al final casi de su vida, dice, han sido pocos y malos. Hermano, entonces, ¿qué queremos? Queremos más vida, pero después decimos, no, es que mi vida es muy mala, no es que mi vida problema tras problema. No, mi hermano, nuestra vida, si el Señor ya te concedió 15, 20, 30, 40, 50 años, hermano, tú tienes que entender que el Señor te lo dio con un propósito y no han sido malos y no han sido pocos, han sido lo que el Señor ha tenido y ha dispuesto para ti. Entonces, aprovechémoslos, ¿verdad? Aprovechemos y disfrutemos la vida y que el Señor nos está dando, que nos está otorgando, mis hermanos. Amén, hermanos. Realmente ahorita que estaban hablando acerca del vivir, de añadir años. Amén. Yo creo que en la Biblia, este personaje, este hermano nuestro, que vamos a decir, Pablo, cuando decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo creo que a nadie de estos tiempos diría eso, porque todo lo que decía usted, hermano, todo lo que quieren y dan su vida por vivir, dan dinero, dan lo que sea por tener un poquito más de vida. Y aquí lo que Pablo viene y nos muestra es que para él vivir era Cristo y el morir era una ganancia. Y que realmente decía ahí en Filipenses 1:20 en adelante, decía, pues de ambos lados me siento apremiado. Dice, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo. Dice, pues eso tiene mucho mejor valor. Dice, y sin embargo, continuar en la carne, si continuar en la carne me es necesario por causa de ustedes, pues me quedo. Amén. O sea, realmente eso yo creo que es una enseñanza de sabiduría tremenda, hermano. ¿No? Porque realmente él sabía el periodo de tiempo corto que era aquí, padeció, disfrutó, conoció a Cristo, creció en Cristo y ahora le daba lo mismo vivir que morir. Amén. Sí, el apóstol Pablo, hay muchos, bueno, todos son de admirar en la Biblia, ¿verdad? Los héroes de la fe y todo, pero el apóstol Pablo específicamente, él dice, es el de los pocos que pueden decir, he terminado la carrera, ¿verdad? Él dice que no es de que él ya iba a morir, no, él ya había terminado, ya había hecho lo que tenía que hacer en la tierra, él aprovechó el tiempo y por eso él tenía la capacidad es más, él no sé, me recuerdo no sé si, creo que sí es él, pero dice, ¿dónde estaba muerte? ¿Verdad? Tu aguijón. Él dice, ¿la muerte qué me va a hacer si yo ya tengo vida eterna? ¿Verdad? Por eso dice, por eso para mí el morir en Cristo, pero el morir en Cristo, eso es importante. Amén. ¿Verdad? Porque morir no fuera de los caminos del Señor, que es la sabiduría. Pues si nosotros morimos, pero en Cristo, eso claro que es una aplicación física, terrenal, ¿verdad? Que nosotros morimos, pero ya hemos recibido a Cristo, pero también de manera espiritual, morimos día con día, ¿pero en qué? A nuestros pecados y nuestras pasiones, ¿verdad? Porque nosotros dice que nosotros éramos esclavos del pecado, de alguna manera, claro, por medio del bautismo, otra vez lo repito, por medio del bautismo, ahí queda muerto el hombre viejo y somos renovados a una novedad de vida, pero muchas veces el pecado, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas, nos vuelve a atacar, ¿verdad? Entonces tenemos que morir día con día a nuestros pecados, nuestros deleites, nuestras pasiones, aunque uno diga, pero ¿qué tiene de malo? Pero no es lo que el Señor tiene para
Y eso pudo comprender el apóstol Pablo también. Él moría día con día, él padecía, como decía mi hermano Gerardo. Él padeció mucho, así como muchos hombres, como Jeremías también, que eran, incluso el mismo Esteban. Esteban fue apedreado, ¿verdad? Y Esteban tuvo todavía el poder decir, no les tomes en cuenta. Imagínense, Esteban era, de verdad, hermanos, nos quedamos impresionados. Y de alguna manera, nosotros vamos en ese camino de la perfección, ¿verdad? El Señor para nosotros quiere que vayamos y los sigamos a ellos como ellos siguieron a Cristo. Pero el Señor nos va a dar cosas más grandes que las que les dio a ellos. El Señor tiene para nosotros. Pero entonces tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que aprovechar, disfrutar el tiempo que el Señor nos está entregando. Y si nos alarga más la vida, gloria a Dios. Pero sabemos que cuando muramos, pues vamos a tener una gloria más grande, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, cuando vemos a Esteban, ¿verdad? Haciendo la comparación, dice que los apóstoles llaman a los hermanos, dice que dentro de los hermanos nombren a diáconos. Entonces, vemos o podemos ver como jerarquías, ¿no? Apóstoles y después la congregación, o sea, congregantes. Esteban sale de los congregantes, entonces para que nosotros no digamos, es que el consagrarse, el santificarse, eso es para los hombres de la Biblia, ¿no? Para los apóstoles, para todos ellos. Esteban viene a ser un diácono, viene a ser un congregante. Entonces, para nosotros como iglesia, ya si lo trasladamos a la congregación, o sea, no es necesario que yo sea el maestro, que yo sea el pastor, como congregante, entonces nos podemos santificar, podemos sí, como ovejas, podemos alcanzar esa estatura, ese nivel de santificación, así como el diácono Esteban. Y qué tremendo, porque dice que vio de pie al Señor, se abrieron los cielos y vio de pie al Señor. Yo creo que el Señor casi le aplaudía a Esteban por aquello tremendo que dice que fue apedreado y no maldijo a sus agresores, no los maldijo, al contrario, los perdonó ese mismo momento. Entonces, para eso precisamente es el anhelar, el ir buscando de la sabiduría. El Señor nos siga dando esa sabiduría, ¿verdad? Para saber también cómo aplicar aquellos pasajes a nuestra vida. Como ovejas podemos alcanzar ese nivel tremendo de aquellos hombres. Amén. Y mire, hermano, ahorita que pues mencionábamos a Esteban y todo, pues los atributos que tenía él, dice que cuando los escogieron, ahorita que estaba diciendo, dice Hechos 6:3, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres, mire, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que Esteban tenía sabiduría, por eso él pudo entregar su vida, porque él sabía que con esa sabiduría que se le había sido entregado, él sabía que pues su gloria iba a ser mayor, ¿verdad? Si entregaba su vida, pues qué, ¿verdad? Esteban tuvo la capacidad de decir, bueno, yo lo puedo entregar todo, porque él tenía sabiduría, pero algo importante también, estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que él pues también hacía muchas cosas, Esteban, pero importante, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso sin lugar a dudas tenemos que entenderlo, mis amigos que nos están viendo, que tenemos que llenarnos más y más del Espíritu Santo. Si ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero corresponde ahora llenarnos, ¿verdad? Estarle pidiendo al Señor, lléname. Y es tan lindo el Señor que por medio de su Espíritu Santo nos regala dones, ¿verdad? Al estar nosotros llenándonos y llenándonos, vienen dones, vienen regalos que podemos recibir, pero tenemos que creer, porque hay muchos que no predican del Espíritu Santo, que dicen, no, eso no es para estos tiempos, ¿verdad? Esto era para otros tiempos, pero no, nosotros sabemos que el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros, que sí es real, creemos en Él, tenemos fe en Él. Les digo, es más, los propios, se recuerdan los discípulos de Apolos, ¿verdad? Apolos y Pablo, ¿verdad? Eran apóstoles,
Pero llega un momento en donde Pablo se encuentra con los discípulos de Apolos y les dice, ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos les dicen, pues en el bautismo de Juan, que era en el de arrepentimiento o en el de agua. Y les dice, ¿y en el Espíritu Santo? Y los mismos discípulos de un apóstol le dicen, pues del Espíritu Santo no hemos escuchado nada. Imagínense, no nos han predicado del Espíritu Santo, pero nosotros, hermanos, no es que nos creamos ministros primarios ni nada, solo somos ovejitas, pero sabemos y entendemos que el Espíritu Santo tiene grandes bendiciones para nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Hermanos, realmente cada que venimos a exponer un tema, se nos da el privilegio de exponer un tema aquí en este programa de Betlehem a todos los hermanos, nos damos cuenta el fluir precisamente del Espíritu en cada uno de nosotros, hermanos, porque estamos prestos, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y el Señor es tan bondadoso y tan misericordioso que nos regala de su sabiduría. Aplicamos lo que veíamos en el programa pasado, abrimos nuestra boca para que el Señor nos pueda utilizar. Así es que, hermanos, hoy me gustaría, mi hermano Javi, si puede orar para sellar la palabra y agradecerle al Señor por toda esa misericordia que nos da, hermano. Amén. Sí, qué glorioso. Me recordaba del eunuco, que dice que cuando vio agua, dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora está aquí el Espíritu Santo. ¿Qué impide que seamos bautizados Amén. en el Espíritu Santo? Es algo glorioso. Vamos a orar, como siempre, haciéndoles la invitación a aquellos que han tenido a bien escuchar el programa. Los bendecimos, esperando que esta palabra sea de edificación para su vida. Y si alguien se ha conectado por primera vez, no sabe no ha conocido al Señor Jesucristo, como siempre haciéndole una invitación, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Si usted es primera vez que se conecta y quiere reconocer al Señor como su Salvador, haga una oración con nosotros. Puede repetir la oración: Señor Jesús, hoy me acerco delante de ti reconociendo que he pecado, que he errado. Padre, en esta hora me confieso culpable, confieso mis culpas y te pido perdón. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, me voy a esforzar a no alejarme de ti, Señor. Te pido, dame la sabiduría. Amén. Y pues nos despedimos del programa. Hermano Jera. Hermanos, una bendición, como siempre, estar con ustedes, mis hermanos. Gracias a todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que tuvieron a bien en sintonizar hoy el programa. Les bendecimos, les extendemos un cordial saludo. De igual manera, si pudieran seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna pregunta, alguna situación, pueden escribirnos al chat directamente y estaremos atendiendo sus preguntas, hermanos. Bendiciones. Hasta luego.